Perfecto. Continuando con nuestro análisis fundamental, vamos a ver el precio a valor en libros. Este es utilizado para comparar la capitalización de mercado con la capitalización de la acción o la empresa en libros. Mide qué tan dispuestos están a pagar los inversionistas por el patrimonio de la empresa con respecto al valor en libros contables al patrimonio. Las empresas, te quiero pues contar que tienen un valor en libros que es calculado con distintas metodologías y puede costar un valor, ¿no? Pero en la bolsa, las acciones por lo general no se negocian a ese valor. Las acciones en mercado especulativo pues tienen, digamos, la posibilidad de negociarse a un mayor o menor precio. Se puede negociar a una, dos, tres veces más el valor en libros o uno, dos o tres veces menos ese valor. ¿Cómo lo calculamos? Bueno, pues es el precio valor de la acción entre o dividido por el precio al valor en libros. No todas las empresas por sectores pues tienen el mismo precio o la misma relación en valor en libros. Empresas del sector, por ejemplo, del petróleo, pues tienden a negociarse 3, 4 o hasta 5 veces el valor en libros. Es interesante, por ejemplo, no comparar todas las acciones para leer en un país cuáles son de pronto las acciones que tienen mayor valor en libros o un mayor precio frente a otras. Digamos que esta no es la razón de hacerlo. Lo que se hace normalmente con esto es comparar por sectores. Entender, por ejemplo, los pares frente a otros países. Por ejemplo, ¿qué te digo yo? Si los bancos a nivel mundial se negocian 3 veces al valor en libros y en Colombia o en otro país están una vez el valor, esto quiere decir que están muy por debajo del promedio mundial. También se puede comparar, por ejemplo, por regiones. Normalmente los países o bancos se comparan con otros de la misma región, por ejemplo aquí en Latinoamérica, o que tengan economías similares para entender si sus indicadores están sobrevalorados o poco valorados. Una empresa que tiene el mismo valor en libros que en la bolsa tiene un PBL, que es precio valor en libros, igual a 1. Eso le puede pasar, por ejemplo, a compañías holdings, ¿sí? Que son aquellas compañías que tienen varias empresas de las que depende la actividad. Son dueñas de varias empresas y la valorización de la empresa pues debe ser igual al precio de la bolsa porque pues es más sencillo que calcular, por ejemplo, todo este tema. Es un indicador que los inversionistas revisan mucho al momento de tomar decisiones. Al venir, por ejemplo, una crisis, es normal que las empresas se negocien por debajo del valor en libros porque el inversionista está descontando un poco el tema de pérdidas futuras o tiene miedo a la recuperación de la economía. Entonces, mi recomendación, y ojo porque estas son recomendaciones, es que intentemos comprar acciones con un bajo precio en libros para así encontrar empresas que tengan un valor en bolsa muy por debajo de este valor. Esto nos ayudará a entender las grandes burbujas, por ejemplo, pues encontrarán empresas con un PBL altísimo, que su valor en libros es 1 y el valor en la bolsa son 10, 15, 20 veces más. Esto puede ser de alto riesgo para nosotros como inversionistas. Bueno, continuemos con este. Rentabilidad del dividendo, otro indicador importante. Corresponde a la tasa de capitalización de efectivo pagada a los inversionistas. Es el dividendo que vas a recibir a referencia del precio de la acción, tal cual. Hay inversionistas que, por ejemplo, tienen estrategias en invertir en compañías con altos dividendos y que pagan muy bien los dividendos, dependiendo también de las circunstancias del momento, obviamente. Hay empresas que pagan dividendos, por ejemplo, el 10, 5% con respecto a su precio. Esto hace que el inversionista esté tranquilo, pues puede tener una alta rentabilidad por medio de los dividendos y no importar mucho la variación del precio. Hay otros que, por ejemplo, no les importa mucho el dividendo, les interesa más el movimiento del mercado, más el tema de la valorización. Normalmente las empresas que tienen menor liquidez, por ejemplo, o que han sido castigadas por el mercado, pues tienen rentabilidades de dividendos bastante altas, ¿sí? Cuando las empresas tienen unos precios altos y elevados, la rentabilidad del dividendo es mucho más baja. Pues los inversionistas, digamos que reciben rentabilidades basadas en la valorización. Si yo tengo una compañía que se mueve muchísimo, que está en crecimiento, pues lo que voy a hacer es al inversionista decirle como, mira, tú ya estás ganando suficiente con nosotros con el tema de la valorización, nuestros dividendos van a ser bajos. Este indicador, digamos que se usa más para portafolios como más estructurados a largo plazo.
porque el inversionista pues siempre va a tener vía dividendos un refugio ante alguna posible caída del precio de la acción. Para aquellos que buscan, digamos, rentabilidades de corto plazo, lo que se hace es buscar una mayor liquidez de la empresa. Aquí tener cuidado con las volatilidades, con los dividendos muy altos, porque lo que pasa es que hay muchos inversionistas que, por ejemplo, lo que hacen es invertir en estas empresas, esperan el pago de los dividendos y ¡boom! Salen a vender sus acciones, aumentando así la volatilidad. Y adivina quiénes son los que salen perdiendo. Los pequeños inversionistas. Por eso, este tipo de estrategias es mejor para inversionistas de largo plazo. El dividendo pues hace parte de la ganancia que se obtiene al comprar acciones. Pero tú te preguntarás, ¿qué rentabilidad entonces es mayor? ¿La del dividendo o la de la valorización? ¿Cómo ganaré más? Te lo diré. La respuesta es la siguiente. Depende. Y sí, depende. ¿Por qué? Porque si el mercado es alcista, por ejemplo, pues el precio de la acción, obviamente, la rentabilidad del precio de la acción será mayor y superior a la del dividendo, ¿cierto? Pero si, por ejemplo, tenemos una acción y el mercado pues está lateral o bajista, significa que su precio está bajando, pues la rentabilidad del dividendo podrá ser mayor. Entonces, como otra recomendación que te puedo dar es tener un portafolio que tenga algunas empresas con altos dividendos y alta rentabilidad del dividendo y otras que no. No, o sea, no necesariamente las empresas que pagan dividendos son buenas o las que no pagan son malas, ¿no? O sea, ojo con eso. No que porque una empresa, esta sí paga dividendos, entonces es excelente. No, eso no significa que por pagar dividendos sea una empresa buena o una empresa mala. Tienes que tener mucho cuidado con eso. ¿Listo? Bueno, te veo en la siguiente parte de análisis fundamental.